La parte mejor del hombre es la razón, o como quiera que llamemos aquella parte de nosotros que por naturaleza parece ser la más excelente y principal, o sea, la felicidad. Poseer la intelección de las cosas bellas y divinas, pues la razón es o algo divino o ciertamente lo más divino que hay en nosotros, por tanto, su actividad según la capacidad que les es propia será la felicidad completa. Más aún, parece que solamente esta actividad se busca por sí misma, pues no tiene ningún resultado fuera del conocimiento mismo, mientras que con otras actividades buscamos más o menos algo aparte de la actividad en sí. Pero tal vida sería superior a la condición humana. En efecto, no viviría así en cuanto hombre, sino en cuanto reside en algo divino, y cuanto difiere esto del compuesto, otro tanto excede esta actividad en las que se realizan conforme a las demás capacidades. Ahora bien, si la razón es algo divino en relación con el hombre, también la vida conforme a ella es divina en relación a la humana. No hay que tener, como algunos aconsejan, sentimientos humanos, puesto que somos nombres, ni sentimientos mortales, puesto que mortales somos, sino inmortalizarse en cuanto sea posible e intentarlo todo para vivir de acuerdo con lo más excelente que hay en nosotros mismos. Y parecerá que cada uno de nosotros consiste precisamente en esto, que lo principal es también lo mejor. Sería por tanto absurdo no escoger la vida propia, sino la de algún otro ser, y esto está de acuerdo con lo más excelente que hay en nosotros mismos. Aristóteles, Ética a Nicomano. La felicidad del consumo, ser feliz desde y el pensamiento filosófico ha sido una cuestión vinculada al problema moral, como hemos expuesto anteriormente, porque está ligada a las costumbres, al hacer, al vivir con otros. El filósofo se debate entre una propuesta hedonista y otra eudemonista, en la que el hombre busca la felicidad en el placer o encuentra la felicidad en el ejército de la virtud. En otro tiempo, el planteo se desliza de la relación hombre-Dios, en que lo humano es un espejo de lo divino y debe merecer la tierra prometida, el reino de los cielos. La esperanza de un mundo mejor justifica todos los sacrificios. Pero es en la modernidad que la filosofía inaugura en su teoría política diferentes argumentos que vienen de la mano del contractualismo, del liberalismo, del constitucionalismo. La felicidad tiene que ver con el carácter del pacto social al que el hombre se sujeta, con las leyes que limitan el poder del gobernante, con la defensa de la propiedad privada y las libertades públicas. ¿Por qué los hombres que viven en completa libertad en el estado de la naturaleza deciden resignarla para que otros los gobiernen? La respuesta a esa pregunta es el miedo, pues el miedo es el motor del contrato con el que los ciudadanos delegan el poder a quien los organiza, los vigila o los castiga. Desde la ciencia política, desde la filosofía moral, los filósofos ahora se debaten entre las teorías sensualistas y que definen a la felicidad como el estado en el que se evitan el sufrimiento y el dolor, y entre las éticas que proponen una férrea voluntad que los aleja de lo arbitrario, del placer para actuar por beber. Comienza una lucha entre placer y el deber, entre el deseo y la obligación moral, mientras que para la teoría política el pasaje del estado de naturaleza al estado social está marcado por la propiedad privada. Desde el psicoanálisis o la antropología estructural, el paso de la naturaleza a la cultura está mediado por la ley. La ley es más importante por lo que prohíbe que por lo que permite. Ya sea está entendida como algo complejo o Edipo o como prohibición del incesto. Aceptar lo prohibido es ingresar al mundo de la cultura, del orden social, de lo instituido. En la sociedad capitalista organizada en torno al concepto de capital de propiedad de producción, la felicidad debe estar subordinada al disciplinamiento del trabajo, para decirlo en los términos que plantea Mercius. La felicidad debe ser subordinada a la disciplina del trabajo como una ocupación de tiempo completo, a la disciplina de la reproducción monogámica, al sistema establecido de la ley y el orden. El metódico sacrificio de la libido es una desviación provocada rígidamente para servir a actividades y expresiones socialmente útiles. Es cultura. Eso es la represión en los instintos de los impulsos de los deseos que la clase dominante desarrolla su propuesta moral para la clase trabajadoras. El proletariado, los pobres sin capital ni propiedad que venden su fuerza de trabajo, concepto hoy reemplazado por el de los recursos humanos. El sujeto ya no encuentra redención en templos y en iglesias, se redime en los centros comerciales, en el consumo. Dime qué consumes y te diré quién eres, dime qué puedes comprar y te diré qué tipo de felicidad puedes obtener. Las denominadas patologías de consumo relacionadas con la dietética, síntomas tales como la anorexia y la bulimia, muestran en parte esa dificultad del proceso identitario en una sociedad de modo de producción capitalista. Una época marcada por un profundo narcisismo en el que el individuo se ahoga en su propio espejo, el hombre no encuentra en el mundo el resultado de su obra, de su acción, se encuentra enajenado y en esa ajenidad se busca un espejo imaginario de sí mismo. La felicidad anclada en el amor a sí mismo, en el culto de la propia imagen, en la sublimación del
erotismo transformado en moda cultural, en pose histérica que anula toda posibilidad de donar un legado a las generaciones que vienen. Esta crisis identitaria tiene profundas consecuencias en la cultura, no solo en los términos del intercambio, sino en los términos de legar una tradición, un mundo simbólico a otro semejante pero no idéntico, como pretende Narciso. Sardanapalo bien podría tomarse como símbolo del placer entendido como fin en sí mismo. Su muerte representaría entonces el triunfo de la conciencia moral del hombre que encuentra la felicidad en la virtud y no en placer de los sentidos, pero Sardanapalo también representa el abuso de poder, el goce organístico a expensas del sufrimiento del pueblo. Su muerte sería la metáfora de la cadencia de una moral de la clase dominante, que impone un falso espejo de la producción de consumo por el consumo mismo, de una felicidad tan efímera como el mensaje de texto de un celular que comprime hasta dejar morir el lenguaje, corazón del mundo simbólico, un mundo tan empobrecido y humillado como la sinfonía desgarrada en los acordes de un ringtone. Eso es la felicidad.